Compañeros, mi nombre es Nélida Martínez Ojeda. Voy a compartir con ustedes el momento número 3 de la materia de fisiopatología aplicada de la Universidad Abierta y Distancia de México. La materia está a cargo del docente Dr. Alejandro Ariel García Arriaga y vamos a hablar sobre la lesión térmica. ¿Cómo se define una quemadura? Según Piris Campo 2014, se define como quemaduras a las lesiones producidas por alteraciones de origen térmico. Este puede ser por calor o por frío, sea cual sea el agente etiopatogénico y la presentación de dichas lesiones. Vamos a mencionar 4 tipos de quemaduras que son térmicas, eléctricas y químicas. Vamos a dar ejemplos. Por ejemplo, el tipo de quemadura térmica puede ser por calor, como líquidos calientes, el fuego, los gases inflamables, y la lesión térmica por frío es la congelación. En el tipo de quemadura eléctricas, pues el agente puede ser la electricidad, la atmósfera, la industrial. En el tipo de quemadura química, el producto químico que nos pueden causar quemaduras son los ácidos, los bases y los gases. También tenemos las radiaciones. Se nos puede dañar la piel, una quemadura, por ejemplo, por el sol, las radiaciones ultravioletas, radiaciones ionizantes, rayos X, energía atómica, radiación por isótopos y radioactivos. Para saber qué tan grave, cuál es la gravedad de un paciente quemado, según la superficie corporal quemada, sabemos que es un quemado crítico cuando la superficie corporal quemada es mayor a 15%. Si fuera menor, va a ser un quemado leve. ¿Ok? La clasificación de quemaduras se pueden clasificar según su profundidad de un primero, segundo grado profundo y tercer grado. Tenemos aquí que cuando es una lesión de primer grado va a haber destrucción de la epidermis y va a ser muy dolorosa y la curación va a ser entre 4 y 5 días y no va a tener secuelas. En el segundo ejemplo vemos aquí una lesión de segundo grado superficial, va a haber destrucción de la epidermis más la dermis. Y en las características microscópicas, si lo tuviéramos la oportunidad de verlos, pues va a tener así como dice aquí que sí, flictenas, al retirarla su base es roja brillante, exceso de exudado y conservación de folículos, pero no va a haber sensibilidad al dolor y va a tardar más o menos de 5 a 10 días en curarse y no va a tener secuelas. Aquí venimos ya en los segundos grados profundo. Va a haber destrucción de la epidermis más de la dermis. No va a haber dolor y va a ocupar un tratamiento quirúrgico y sí va a tener secuelas. En el segundo ejemplo tenemos aquí que va a haber una lesión subdérmica de tercer grado cuando las características microscópicas sean destrucción total del espesor de la piel y zonas profundas. También va a tener características macroscópicas como que se va a hacer negruzca, vasos sanguíneos trombosados y la sensibilidad de la zona va a ser una pérdida de sensibilidad y anestesia. Este tipo de quemadura subdérmica grado 3 va a tener un tratamiento quirúrgico y va a tener secuelas importantes. Aquí dice que ¿cuál es la regla de los 9 para determinar la superficie corporal quemada? Pues tenemos aquí este ejemplo que nos lo explica. Dice que la palma de la mano del paciente representa el 1% de su superficie total corporal. Será una grave si afecta más del 25% en adultos y el 15% en niños. Aquí vemos la proporción, por ejemplo, la cabeza, un 9% para un caballero, para un adulto, un 18% para un niño, y aquí se va viendo lo que serían los siguientes valores de la regla de los 9 de Wallace. Vamos a pasar con el siguiente. Ok,
Vamos a ver, dice, de acuerdo con el artículo Metabolismo y nutrición en el paciente quemado, ¿cuáles son las consecuencias de la intensa respuesta hipermetabólica e hipercatabólica en la agresión térmica? Pues aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Que ante una quemadura, una respuesta, va a aumentar la permeabilidad capilar, va a haber una destrucción tisular, o sea, la pérdida de la barrera, lo que provoca aumento de la pérdida de agua por evaporización, va a haber un shock hipovolémico, va a conducir a una hipoxia y acumulación de ácido láctico, hemoconcentración debido a la destrucción de hematíes, va a haber una disminución del volumen circulante y pues también va a haber lo que sería infecciones. ¿Cuál es el déficit energético y proteico estimado en el paciente quemado? Tenemos que se puede afirmar, dice que en un estudio que se hizo, como ejemplo, que el 90% tuvieron un déficit energético de unas 943 a 654 kilocalorías y un déficit de proteína de un 49 a un 41 gramos. ¿En qué porcentaje se eleva el gasto basal en el paciente quemado? Hasta un 40% por encima de los valores normales. ¿Cómo se hace el consumo de oxígeno del paciente quemado crítico respecto a una persona sana? Aquí es algún dato muy interesante. En individuos sanos aproximadamente de 2 a 3 del consumo de oxígeno y está acoplado a la fosforilación oxidativa, en tanto que el tercio restante es atribuido a la termogénesis. Pero un dato importante, ojo, en el paciente quemado crítico esta relación se invierte, presentando un tercio de respiración mitocondrial acoplada con la fosforilización oxidativa, en tanto que los 2 tercios restantes de la respiración total son disipados como calor. Este desacoplamiento de la fosforilización oxidativa mitocondrial en el músculo esquelético es una contribuyente mayor al aumento de la tasa metabólica basal, siendo responsable del hipermetabolismo. La fisiopatología de la hipoglucemia es que la lesión térmica induce el estrés sobre el retículo endoplasmático en piel, tejidos adiposo y muscular, fenómeno asociado con resistencia a la insulina. Y de la insulina, pues al estrés, y es sensado por diferentes clases de enzimas. Estas proteínas son responsables de fenómenos de transcripción, traslación genética, desplegado y traslocación y secreción proteica. ¿Cuál es el efecto fisiopatológico de la lesión térmica sobre las proteínas? La respuesta hipercatabólica disminuye con el aporte de insulina exógena, desviando el balance entre la síntesis y la proteólisis, lo cual ocurre fundamentalmente en el músculo esquelético. En tal sentido, ha sido demostrado un incremento de hasta 400% en la síntesis proteica en el aporte de insulina. ¿Cuál es la pérdida de nitrógeno? Se estima que el paciente quemado ha sido estimado con 1 metro cuadrado de piel quemada genera una pérdida diaria de nitrógeno de 25 a 25 gramos, lo cual determina una pérdida del 20 al 25% de masa magra corporal. Algunas alteraciones fisiopatológicas de los lípidos serían incremento de los niveles de cetocolaminas, glucagón y adenoscotrifina. Aumento persistente en los niveles de glicerol, traducción a una mayor lipoperoxidación. Aumento de la lipoproteína LDL, triglicéridos y un descenso en los niveles del cuerpo cetónicos. Aumento de los AG saturados y esos AG ácidos grasos saturados y monoinsaturados de acción proinflamatoria, en tanto que los ácidos grasos poliinsaturados de perfil antiinflamatorio están descendidos. Hay incremento de la lipólisis posterior a la quemadura que contribuye al incremento de la mortalidad por infiltración grasa en particular del hígado, lo cual se asocia a la resistencia a la insulina.
Los micronutrientes que se ven alterados en la lesión térmica y por eso son una recomendación también nutricional son cobre, selenio, bromo, hierro, zinc y las vitaminas como A, C, D y E. La vía de administración nutricional recomendada para el paciente con lesión térmica, según Moiser en 2011, los pacientes quemados constataron que el 80% que inició la nutrición enteral precoz en las primeras 24 horas, en tanto que el 95% lo hizo en las primeras 48 horas. Por su parte, la nutrición enteral precoz estuvo asociada a una reducción en la estancia en las unidades intensivas y de la infección de heridas. Okay. ¿Qué tan rápido se debe comenzar la nutrición enteral? Pues de las 6 a 12 horas es segura y es capaz de modular la respuesta hipermetabólica, disminuyendo de modo significativo los niveles de catecolaminas, cortisol y glucagón. Los beneficios de iniciar una terapia precozmente son variados. Por ejemplo, modula la respuesta hipermetabólica, disminuye de modo significativo los niveles de catecolaminas como cortisol y glucagón, con un aumento del concomitante de la producción de inmunoglobulina 3, mantiene la integridad de la barrera intestinal, la motilidad y el flujo sanguíneo esplácnico, mantiene la motilidad y el flujo sanguíneo esplácnico y también hay una reducción de las infecciones con excepción de la neumonía nosocomial. Las contraindicaciones de la nutrición enteral y qué se hace en tales casos, pues hay una disfunción gastrointestinal y el fallo intestinal secundario al desarrollo de la hipertensión abdominal y eventualmente de un síndrome compartimental abdominal. En tal sentido, la aparición de disfunción intestinal contraindica la vía enteral, siendo por lo tanto indicada la nutrición parental. Aquí vemos en este cuadrito, tenemos que hay complicaciones de la nutrición enteral, por ejemplo, puede ser mecánicas, infecciosas, gastrointestinales y metabólicas. Por ejemplo, un ejemplo sería gastrointestinales, puede haber diarrea, mala absorción, disección abdominal y estreñimiento. Y las mecánicas, obstrucción de la sonda del paso de medicamentos triturados por alguna colocación incorrecta. ¿Cuál es la ecuación adecuada para el cálculo energético? En los adultos tenemos la ecuación de Toronto y para niños la fórmula de Schofield. Los requerimientos de macronutrientes tenemos los carbohidratos de 50 a 60, lípidos de 15 al 18% y las proteínas un aporte entre 20 y 25% del aporte calórico total. Los elementos, los macronutrientes que se necesitan son los que se pierden: cobre, selenio, zinc, cromo, vitamina C, vitamina D, vitamina A, vitamina E y la glutamina. Esto de la glutamina no se debe administrar en presencia de disfunción hepática ni renal. También la coenzima Q10. Pues muchísimas gracias por su atención.